y cómo vemos la enseñanza, ¿no? Cómo nos paramos desde ahí para ver el sentido de nuestra profesión. Sobre todo esta posibilidad que tenemos de pensarnos desde un mundo diferente a la sola acción de ir a repetir un saber a la escuela, un saber que podrá ser hiperactualizado, sofisticado, escrito en las mejores revistas, pero sin preguntarnos para qué, de dónde salió ese saber, por qué estamos enseñando ese y no otro, el significado de la vida de quién estamos ofreciendo pensar, a favor de quién esos contenidos, a quién les sirven. ¿Se acuerdan las primeras preguntas que nos hacíamos con Michael Apple? ¿Para qué enseñar esto? ¿Por qué? ¿Quién se beneficia con esto? Y justito acá estamos en el corazón de la materia, ¿no? En estos días estamos transitando ese nudo fundamental que tiene que ver con hacernos estas preguntas. ¿Qué Por otra hace parte, esta? Chachi, perdón, Dale. ¿no? Lo, pensaba a la par de toda esta lectura que vos hacés del tema y que realmente es muy movilizante. Yo no lo conocía y me gustó mucho. Entonces trato de ver a dónde están las cosas que me hacen decir que me gustó mucho. Y pensaba, ¿no? Lo fuerte del tema de la identidad y cómo y a qué cosas recurrimos cuando no estamos bien con lo que hacemos y nos atraviesa toda esta cuestión de que lo nuestro parece haberse ido para cualquier otro lado, como me parece que le pasó a él, y a qué cosas recurre para volver. Y en ese a qué cosas recurre para volver está lo más cercano, los afectos, la cuestión, ¿no? Esta que lo llevó a volver a decir que quiere ser él. ¿Y qué implica eso? ¿Y qué tiene que ver con lo que una hace, ¿no? El ser una y cómo lo relaciona con eso que de alguna manera no, que una elige hacer. Entonces el vínculo por ahí entre lo que es, lo que cada una de nosotras y nosotros hemos elegido hacer, el por qué estamos acá donde estamos y hacia dónde nos estamos dirigiendo para ese para qué que está planteando Chachi y qué tiene que ver lo que estudiamos, lo que cada día tratamos de construir y de modificar y de nosotras mismas para un para qué que está allí afuera y que es inevitablemente con otras y con otros, ¿no? ¿Quiénes son esas otras y esos otros? ¿Qué hago con lo que aprendo y cómo lo puedo llegar a volver a recuperar? Que es lo que me parece que él está haciendo allí con su arte, ¿no? Y con sus sentidos. ¿Y dónde busca? El lugar donde busca y donde vuelve a buscar me resultó muy emotivo realmente. Agrego simplemente a la interrupción que ante lo que yo había contado, lo que dicen es que René, ante las críticas, como redobló la apuesta y salió muy favorable de la situación, por decir, más reconocido aún después de, Fortalecido. claro, de este tema. Y a la pregunta que están haciendo Chachi y Silvia, por ejemplo, para nosotros, nosotras, preguntarnos para qué quiero ser profesor de matemática, que creo que en el inicio de la clase de hoy era para qué quiero ser profe de química, para qué quiero ser profe de física, es fuertísima y demanda y amerita que estemos revisando y repreguntándonos y volviendo a pensar dónde nosotros buscamos nuevamente esos centros, esas orientaciones y esos, iba a decir, esas brújulas y esos nortes y capaz que hoy digamos esos zules, ¿no? Pero volver a preguntarnos todo el tiempo para qué quiero ser profe de, me parece que es central, central, central. Y después de para qué voy a hacer con lo que tenga, ¿no? Porque estamos en lo que nos estamos metiendo en estos días también en términos de contenido en la materia, tiene que ver en cómo las instituciones en las que estamos ayudan a construir esas identidades. Porque no es casual que él está volviendo a la familia y a la escuela de arte, a su hijo Milo, a su madre, a su abuela, aunque le duele que por putearlo al gobernador hace 4 años que no puede entrar a su propio país,
Entonces, en la reconstrucción de esas identidades, es que nosotras estamos poniendo el cartucho en estos días, porque pareciera que el Estado delega en nosotros la enseñanza de un saber, y que ese saber, biología, física, química, químico-física, tecnología, economía o humanidades, ese saber viene vacío, es solo saber, es conceptualización pura. Y justamente lo que estamos metiendo la ñata acá es que ese saber que circula en la escuela, esas cosas que pasan en la escuela y que le hemos dado en llamar nosotras y los autores y las autoras que han investigado en eso, ese currículum real, trae por el mismo precio, en la misma situación y en las mismas condiciones, una infinita cantidad, perdón, una infinita cantidad de significados que no podemos decodificar porque nos educaron a pensar que no pasa más que el saber. Y nosotras queremos desarmar, estamos intentando, veamos si podemos lograr, estamos intentando desarmar ese currículum prescripto, ese currículum oficial. Lo estamos desarmando. Por un lado, me voy al pizarrón un ratito, ¿sí? Ustedes me dicen si ven o no. Estamos intentando desarmar que ese currículum real... Ahí se ve, más arriba no, ahí. Perfecto. Ese currículum real, que reúne a todo aquello que pareciera que pasa en la escuela, tiene otras dimensiones y otras miradas, dijimos, soterradas, ocultas, invisibles, latentes, están ahí. No las estamos pudiendo ver. ¿Esto tiene que ver con nuestro ojito? ¿Esto tiene que ver con nuestro sistema visual? ¿Esto tiene que ver con nuestra incapacidad intelectual para hacerlo? No, tiene que ver con una construcción que se da, una construcción que hace que haya aprendizajes, llamémosle invisibles, soterrados, laterales, que finalmente, asociado a rutinas, a prácticas más de una vez sin sentido, pero valoradas, de la mano de qué pasa con las personas y los lugares. Esto lo recordamos con Jackson, lo recordamos con Julio Torres, lo recordamos con Dewey, lo recordamos con Paul Willis. En cada una de esas situaciones hay unas prácticas que nos invitan a ver, a desconocer y a invisibilizar lo que es el significado real de este currículum, que es el moldeamiento, la construcción de esas subjetividades que necesitan las sociedades en las que nos desempeñamos. Estas sociedades en las que nos desempeñamos las podemos definir como sociedades capitalistas. Entonces, lo que finalmente está haciendo esta currícula es sostener este capitalismo que por el costado y por lo bajo queremos deconstruir, determinar, terminar, pero no estamos pudiendo ver este proceso. Julio Torres nos ayuda a ver este proceso diciendo que esta incapacidad, que esta dificultad, digámoslo así, más que incapacidad, esta dificultad viene de la mano de un proceso muy complejo en términos de construcción social, que es un conjunto, participamos de un conjunto de significados que le llamamos ideologías. Estas ideologías tienen como aspecto positivo que nos permiten vivir compartiendo ese nosotros, pero tienen la gran complejidad que cuando son irreflexivas, que cuando pasan del centro a la parte de atrás de la cabeza, como dice Gramsci, a la nuca,
se vuelven inconscientes, y en ese caso, inconscientes quiere decir sin someter a ejercicio de reflexión, y reflexivas, pero no por incapacidad de las personas, sino porque se instituyen en un sentido común y se vuelven hegemónicas. Hegemónicas. Ese proceso se logra instituyendo 3 significados: lo que es y lo que no es, lo que es bueno, bello, justo y sus contrarios, y lo que es posible. Esta es la primera mirada. Esto se conserva, esta hegemonía, estos significados se vuelven hegemónicos, estos significados se vuelven hegemónicos, primero porque se consolida el statu quo de los dominantes, sus significados construidos. Segundo, porque cuando ponemos en tensión estos significados, dicen que nosotras no podemos hacer lo mismo porque tiene que ver con una cuestión individual de incapacidad frente a esa problemática. O un tercer y más profundo proceso, cuando se reduce a la imposibilidad de funcionar de otro modo. Entonces, esas otras cosas que pasan, esto lo hacemos de la mano de Jurjo Torres Santomé y un documento que se llama Currículum Oculto, pero no fue la única explicación que dimos. Avanzamos un poquito más, pero ahora ya no solo sobre qué hacen sobre las personitas, sino que además fuimos un poquito más, que es metamos la ñata sobre el artefacto que produce que estos significados se naturalicen, como dijimos acá, se vuelvan hegemónicos. Y la hegemonía quiere decir que se naturaliza, que se vuelven sentido común y no se discuten más. Ahora metemos la ñata, entonces decíamos, sobre el currículum como un artefacto que nos lo han mostrado a quienes estamos estudiando, a quienes ya han estudiado, nos lo han mostrado como un producto, como un objeto. Tadeo da Silva, que es el segundo autor que traemos a Tadeo da Silva, un autor brasilero, dice, nos invita a ver Tadeo da Silva al currículum, nos lo invita a ver como una mercancía. ¿Por qué? Se ayuda de los argumentos de la propia teoría marxista, y entonces nos dice, a ver, estemos atentas a qué pasa si yo entiendo al currículum como un artefacto, al currículum como un objeto, pero en especial si lo miro como una mercancía. Entonces ahí decíamos que la mercancía aparece en el mercado desnuda. Desnuda quiere decir, veo el paquete de salchichas, veo la bolsa de papa, veo el paquete de yerba. No pareciera, dice, que hubiera caído del cielo. Así como está, sus superficies son lisas. Quiere decir con esto que no registra señales de qué, de estas relaciones sociales que nosotros queremos que pongan énfasis, que son fuertemente relaciones de explotación. Recuerden que lo está explicando en el marco del capitalismo, por lo tanto, del marxismo que analiza el capitalismo. Las relaciones que analiza son las relaciones de oposición entre capital y trabajadores bajo las condiciones de explotación. Vamos de nuevo entonces. Lo que este proceso esconde
cuando me muestran al currículum como un listado de temas, este proceso esconde que el currículum, en este caso al tratarlo como mercancía, es producto, esta mercancía entonces, es producto del trabajo humano. Estoy con el paquete, hago primero el paquete de yerba, el paquete de papas fritas, que Silvia nos contó la historia, el paquete de, no sé, la crema que tengo arriba de la mesa, los pantalones que tengo puestos, los zapatos que estoy calzando, el alimento que tengo en la heladera. En ese sentido, esta mercancía es producto del trabajo humano. Este trabajo humano en relación a esas condiciones de explotación de las que estamos hablando. Entonces, estas condiciones de trabajo no es más que una relación entre personas que en la mercancía pareciera que se asume como una relación de cosas. Entonces, cuidado con esto, de no perder de vista que las mercancías no son, borro porque en el mismo rinconcito, así no tengo más espacio para escribir. Entonces, síganme acá. Las mercancías son producidas, primero y fundamental, dentro de una construcción histórica, dentro de determinadas relaciones de poder. No cayeron del cielo. Su rastro, dice, tiene atravesado procesos de trabajo complejos, contradictorios, jerarquías, fuertemente jerarquías, andás a saber qué puse ahí, disciplinas, organización de los regímenes de organización de las instituciones, sistemas de control, condiciones de vida, de lucha, de sufrimiento, de muerte. Entonces, miren todo lo que estamos perdiendo de ver cuando vemos al paquetito de la yerba como un solo paquetito de yerba, o a las papas fritas como un solo paquetito de papas fritas. Este proceso, en donde las relaciones, se tornan invisibles, haciendo aparecer solo la cosa, el objeto, el paquete de papas fritas, el paquete de yerba, la mercancía, digamos así, de forma aislada y desconectada de otros procesos sociales, desconectada, no sé si estoy muy acá al borde de lo que no se ve ya, desconectada. Va bien. De los procesos sociales, Marx le llama, Tadeo da Silva lo toma de Marx, le llama fetichismo. Esto tendría que quedar claro, fetichismo. Entonces, el fetichismo es el proceso por el cual la mercancía se convierte en cosa e invisibiliza, pierde de vista, desconoce que atrás hay relaciones humanas, relaciones sociales y sobre todo relaciones de explotación. ¿Cuáles son las formas más frecuentes? Lo estoy planteando así más. ¿Por qué nosotras usamos entonces, ayudados por Tadeo da Silva, estamos haciendo la analogía entonces, mercancía, paquete de yerba, mercancía, currículum y conocimiento? Al verlo así, entonces lo que tenemos que entender es que el currículum y el conocimiento deben ser vistos como construcciones
que están atravesadas, que son producto de esas relaciones sociales. El currículum no cae del cielo y de la palomita, de una nube. Es una construcción social. No es una cosa, como nos quieren hacer creer los contenidos. No es una cosa, no es un objeto. Corporifican, le ponen cuerpo, corporifican relaciones sociales. Entonces, estas relaciones sociales nos quiere decir que son producidos, las currículas son producidas, que son creadas a partir de grupos sociales con fuertes intereses. Esto no lo tenemos que perder nunca de vista. Esta currícula, esta y la de España, y la de Alemania, y la de Inglaterra, intereses. ¿Quiénes son los grupos en tensión? Los grupos que pueden opinar acerca de sus significados. Entonces ahí sí vamos a entender por qué de algunas cosas no se habla en esa currícula. ¿Por qué hay algunas expresiones que las agrupaciones asociadas a esos intereses no omiten opinión o la omiten a su favor? Hemos visto ejemplos respecto a la relación de familia en los diseños curriculares, las tensiones de la Iglesia, sosteniendo algunos argumentos en este sentido. Hemos visto reclamos de grupos evangélicos respecto a argumentos que tienen que estar. Pero también vemos a las grandes corporaciones haciendo presentaciones. Ayer nos decía Lucía Canciani, por ejemplo, que después de 17 años de discusión de la, ¿no? 2007 la primera vez, me parece que saqué mal la cuenta, de discusión de la ley de educación ambiental, desde el 2007 para acá, siempre es la Cámara de Senadores la que se opone, que es la Cámara más conservadora, la que representa más los intereses de clase, si ustedes quieren, la que se opone. Es decir, que detrás de estos grupos y de estas negociaciones, la currícula está dando cuenta también de esa tensión de intereses. Entonces, tenemos que tener en claro, digo, el martes se aprueba o no la ley de etiquetamiento. Hace 2 meses se aprobó la ley de educación ambiental. Estas dimensiones van a ingresar, pero hace 15 que tenemos la ley de educación sexual integral. ¿Se ha incorporado? ¿Qué intereses registró su presencia o su ausencia? Entonces, cuando hablamos de relaciones sociales, acá es fundamental no perder de vista, entonces, el currículum, primera cuestión, no puede separarse de las relaciones sociales. Cuando hablamos de relaciones sociales, por favor tengamos claro, hablamos de clase, hablamos de género, hablamos de raza, hablamos de etnia. Hoy hablaríamos más de etnia que de raza. Raza es el concepto que estamos poniendo en tensión. Pero además no perder de vista que es construido, que no es natural, que es relacional, que articula dimensiones. Fundamental romper el sentido común que dice que es un objeto, que es una cosa. Por lo tanto, si no es una cosa, no perdamos de vista que es un dispositivo, yo le puse acá artefacto, un dispositivo que tiene una construcción histórica, social, política, a favor de determinados intereses. ¿Qué tres relaciones nos ayudó a pensar Tadeo da Silva específicamente en esta organización? Los ejes que atraviesan fuertemente ese dispositivo tienen que ver con el colonialismo, tienen que ver con el racismo y tienen que ver con el sexismo, que son las tres dimensiones
que a partir del siglo XV en adelante, conquista, colonización, todas las ponemos en tensión porque nosotros hablamos de genocidio, nosotros no hablamos de encuentro entre culturas, el encuentro hace suponer una dialogicidad horizontal que acá no se produjo, acá hubo muerte, hubo asesinato, hubo destrozo de vidas humanas y hubo robo de territorio y de recursos naturales. Nada más alejado del encuentro. Sin embargo, durante todo el siglo XX, la escuela sostuvo, como otras instituciones, el festejo del 12 de octubre como el encuentro de culturas, de ese crisol de razas que todavía seguimos lamentando las expresiones que lo sostienen, como ese crisol de razas que vino del mismo lugar, por lo cual los argentinos habíamos nacido de los barcos, desconociendo, digo, ustedes se acuerdan que quien instituye el 12 de octubre es Irigoyen, desconociendo la cultura local, nativa, regional, propia, original. Entonces, en este proceso, que hoy está resuelto, comillas, en tanto no somos colonia, porque de ahí viene el término de colonialidad, no somos colonia en términos de organización política, tenemos un presidente, tenemos unas cámaras de tal y cual. Sin embargo, se mantiene esta idea de colonialidad, que es esta dependencia que no podemos destituir, que no podemos interrumpir, porque tenemos educada la mirada. Las dimensiones más fuertes de educabilidad en este sentido es entender que hay unas razas que son superiores a otras, que es lo que impone el racismo, esta ideología hegemónica por la cual el color de la piel se constituye en el criterio articulador de mejores y peores, blanca, la negra por supuesto está al final, a la amarilla no le va mejor, pero a la negra le va peor. El racismo es el primer criterio, el primer principio que toma Europa, España particularmente y Portugal, que son el primer proceso de expansión del que hablábamos el otro día, para distinguir entre ellos y nosotros, nosotras. Ellos son ellos, Europa, nosotras, nosotres, América Latina. Igual han hecho con África, digo, tomamos América Latina porque estamos acá. Entonces, esta racialidad, que justamente por eso le llamamos estructural, porque está desde el origen de la colonización europea, no desde el origen de nuestros pueblos, sino del origen de la colonización europea, de ahí a que sea estructural, ese racismo lo que ha hecho es instituir una jerarquía que hace que esa Europa es visto como lo mejor, hacia donde tenemos que mirar, y ahí viene la idea de progreso, y entonces es importante que nosotras podamos, y que en esa organización hay sexualidades organizadas con la misma jerarquía. Entonces, la segunda dimensión, articulada a las condiciones sexogenéricas, diríamos hoy, nos invitan a pensar el rol fuerte en términos de patriarcado y en términos de organización hegemónica, de significados construidos en donde la jerarquía acá está puesta por la determinación de un sexo, por la determinación de unos patrones culturales de dominación atribuidos a una parte de la sociedad y que al resto debe verse y valerse niñas, niñes, mujeres, diversidades trans, diversidades sexogenéricas, deben verse, entenderse, autopercibirse diferentes y menos valiosas. Bajo estos pilares entonces les proponemos, vuelvo para poder terminar la idea acá y cerramos con Tadeo porque
tenemos que seguir un pasito más, solamente estoy refrescando algunas dimensiones que charlamos el otro día. Entonces, para deconstruir este proceso iniciado en el siglo XV, que identificamos como el proceso colonizador, que en realidad a esta altura del partido nos tiene que quedar claro que nos gestamos colonia y nos mantenemos como colonia porque no podemos deconstruir, desmontar, cuestionar, poner en tensión esa herencia recibida, que la estamos viendo como tal. Por lo tanto, la invitación que hace Tadeo da Silva es a descolonizar el currículum. Interrumpir, fracturar, quebrar, desmontar, tensionar, deconstruir ese currículum y convertirlo a entender. El primer paso para eso es entender que el currículum es un territorio, esto es fundamental que lo podamos ver, es un territorio colonizado. Y tendremos que ver ahí atrás de eso, preguntarnos entonces, ¿cómo hacemos para que ese currículum interrumpa las lógicas del patriarcado? ¿Cómo hacemos para desmasculinizarlo? ¿Cómo hacemos para, usando la expresión, desfetizarlo? No sé si lo escribí bien. Es decir, que deje de ser concebido como cosa y que pueda ser entendido como producto de relaciones de poder que ponen en tensión intereses. Y da la casualidad que suelen ser no los nuestros, sino de los grupos dominantes. ¿Qué hacemos para esto entonces? Primero lo entendemos como colonizado, empezamos a pensar cómo desfetichizarlo. Algunas de las sugerencias que nos hacen es analizar la ciencia que está involucrada en ese proceso, de quiénes son las visiones de mundo que ese currículum está mostrando, con esta organización de la ciencia desde este lugar, con esta ausencia total de mujeres en la ciencia contemporánea. Los descubrimientos han quedado de la mano de los siglos XVII y XVIII, de los países europeos, liderados por varones, blancos, propietarios, cristianos, católicos. Es decir, esta matriz es la que impone esta visión de mundo. Otra ayuda muy, muy importante, dice Tadeo da Silva, es recuperar las experiencias propias, las experiencias propias de los docentes y de nuestros propios y de nuestras propias estudiantes, que nos puedan proveer otros significados a lo cotidiano. ¿A qué volvemos de lo cotidiano? ¿A qué recuperamos? Pero no es volver a lo cotidiano como lo hacíamos antes. El solo volver a lo cotidiano no es garantía de este proceso. Lo que es valioso es que nosotras primero advirtamos que está colonizado para ir a lo cotidiano desde otro lugar. Entonces, discutir, van a encontrar que discute, no sé, el Día del Negro, el Día de la Mujer, el Día del Inmigrante, la Semana de la Patria, el Día del Agua. Dice, no tiene que haber un día para esas cosas, tiene que ser transitar absolutamente toda nuestra escolaridad. Reducir esa mirada imperial, dice él, ¿no? Imperial lo remite a esa mirada europea que constituyó ese imperio, que se instituyó en este periodo que estamos estudiando. Y empezar a mirar al otro y a la otra desde otro lugar, ¿no? No desde el lugar de la inferiorización, que fue la mirada con la que nos entrenó Europa a nosotras, sino desde el diálogo. Entonces, para mirar al otro y a la otra desde la localía, desde lo cotidiano, desde lo cercano, propone que miremos problemas de nuestro tiempo, problemas de nuestros lugares,
problemas de esa cercanía que tienen que ver, no sé, violencias de todo tipo que transitamos nuestros días, educación ambiental, modos de organizar los sentidos que tenemos en este momento, modos de exclusión, modos de violencia, modos de producir alimentos. Las problemáticas contemporáneas nos acercan a otra mirada de esa otredad y a otra mirada desde lo cotidiano. Por lo tanto, ¿cuál es la gran tarea que nos invita a pensar Tadeo da Silva? La gran tarea, entonces, que nuestra currícula se incline a la crítica, a la disidencia, a la transgresión, disculpen, a la subversión. Miren todos los modos que tenemos de decir y de aprovechar argumentos para pensar en qué, en desmontar, en desestabilizar esa herencia recibida, interrumpir y generar esta posibilidad de cambio. Este cambio, esta transformación, nos permite otra mirada desde... Wow, está complicada mi garganta. ¿Están ahí todavía? Sí. Por supuesto. Sí, sí. Aquí. Por supuesto, muy bien. ¿Para qué nos ayuda este cambio? Para poner en tensión entonces lo que el sistema ha logrado hasta hoy. Cuando una se pregunta, ¿por qué con cantidad de experiencias de violencia como las que vivimos, todavía hay un juez de la nación que dice que necesitaba el descanso, necesitaba explayarse, necesitaba relajarse, el violento o la violenta, el violento en este caso? ¿Cómo con todas las situaciones de conflicto social ambiental y todas las personas que lo sufrimos, todavía no hay un ejercicio real de ese poder? Porque justamente lo que logra estas condiciones, pongo a la escuela, pero hay más dimensiones, sería profundamente injusta con el análisis de todo el sistema si no ponemos en relación las tres dimensiones, ¿no? Los medios de comunicación, por favor, acá son fundamentales. La construcción social y los significados instituidos y el Estado. Y adentro de ese Estado está la escuela. Pero acá tenemos al poder político, acá tenemos al poder mediático, que en realidad es el cuarto poder, así llamado desde hace 40 años fácilmente, y que terminan imponiendo la agenda. Digo, cuando uno contrasta, como un ejemplo, una noticia emanada por medios nacionales masivos, de una masividad tal que no puede competir Radio Kermés de Toay, por más que yo escuche Radio Kermés, digo, estoy hablando de una elección personal, no tienen por qué compartirla, no hay modo de que Radio Kermés fracture a un medio masivo de comunicación que además es un holding y que además es dueño de qué nos llega por televisión, qué nos llega por la prensa gráfica, qué nos llega por las redes, e instituye determinados argumentos que siempre privilegian a los grupos dominantes. A ver, acá no juegan con chiquitas, ¿eh? Acá están jugando en las grandes ligas, dirían nuestros amados hermanos del norte. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Sobre todas las cosas, discutir la pasividad, que toma forma de aceptación, de agacho la cabeza, de sumisión, o de otro modo que lo estamos viviendo con mucha claridad en América Latina, de odio, esta famosa grieta de la que hablamos con tanto entusiasmo. Hablamos, no, hablan algunos también.
porque en el odio, en la separación y en la grieta, que es fabricada, por favor, es fabricada la grieta, y es fabricada por quien puede hacerlo, a ver si somos claras en esto, quien puede hacerlo, no lo vamos a hacer nosotros cuatro acá, por más que nos querramos mucho. La grieta es fabricada por la derecha, porque es quien tiene los medios de producción, para seguir con los términos marxistas. Entonces necesitamos pensar en una currícula que amplíe estos significados, que amplíe estas únicas miradas, que las tenemos impuestas como únicas posibles. Las tenemos impuestas como únicas, como buenas, como justas, como verdaderas. Entonces traemos a la mesa, y ahora ya me callo yo y compartimos con Silvia y Norma, sí. Es muy denso todo esto. Compartimos y traemos a la mesa, antes que me contesten, digo esta oración y ahora les doy la palabra. Por la duda que me digan que sí, me tengo que ir. Entonces, ahora vimos al artefacto, ¿verdad? Con Tadeo da Silva. El artefacto, el dispositivo que tenemos que deconstruir, descolonizar, desmontar, poner en tensión, sobre todo porque involucra unos saberes que necesitamos discutir, que no son únicos, que no son universales, que no son justos, que no son bellos, que no son buenos, porque encierran relaciones de poder, en relaciones sociales. Explicitar que atrás de ese artefacto existen, se sostienen, se consolidan las relaciones de clase, de sexo, de etnia, de género, de edad, de condición social. Y tenemos que discutir esa universalidad para dar lugar a nuevas miradas. Entonces, invitamos a la cancha, miradas, invitamos a un tercer autor, Boaventura de Sousa Santos. Ahora nos fuimos directamente hasta Portugal. Portugal es periférico en esa España, último orejón del tarro de la crisis de los 90 para acá. Portugal y Grecia deben ser de los países que por más conflicto han sobrevivido el último periodo. A Grecia le fue peor, porque Grecia es deudora de Alemania, entonces tiene hipotecada hasta las islas del Egeo, así que, digo, en esta construcción que nosotros vemos el capitalismo feroz con América Latina, pero también lo es en Europa respecto a sus mismos países. Entonces, ahora nos vamos a ayudar a pensar nuevas miradas. ¿De dónde van a salir? Y nuevas respecto a qué. Entonces, Boaventura, que ahora les vamos a mostrar una imagen de él, Norma, no sé si tenés la fotito a mano para que lo vayan conociendo, al compañero Boaventura. Boaventura entonces ahora nos va a ayudar a entender cómo la ciencia, los saberes, que si lo pensamos en términos de cultura escolar, era la currícula. Boaventura no está hablando de currículum, está hablando de cómo se produce el saber que distribuye el artefacto currículum para construir esa ciudadanía capitalista que necesitamos sostener. Entonces, Boaventura, estamos haciendo capitas, ¿ven? Cada vez nos vamos metiendo un poquito más profundo. Vimos cómo actúan las personas y a favor de qué sociedad se instituye.
Vimos el instrumento, el arquetipo, el artefacto que lo está haciendo y cómo lo hace. Y cómo lo hace en términos de construcción y organización, pero también cómo lo hace en términos de saberes. Y entonces ahora vamos a ver cómo se han producido esos saberes, cómo se produce esa ciencia y a favor de quién se gestiona esa ciencia. Boaventura va a cuestionar fuertemente, primero, las ciencias sociales. Debemos ser honestos en esto, sociales, porque si bien no deja, no es que no ponga en tensión a las ciencias naturales, de ninguna manera. Él está poniendo en tensión a cómo las ciencias que organizan los modos en que las personas viven y se sostienen en el mundo, ha caído en los mismos criterios de colonialidad, porque ha querido explicar con los argumentos de Occidente, ha querido explicar a todo el mundo. Y Boaventura dice, gente, pasan más cosas por fuera de la categoría política Occidente. La interpretación de mundo de Occidente es para Occidente, pero hay una interpretación de mundo por fuera de Occidente, más allá de Occidente. No lo desconoce a Occidente, pero amplía otras miradas que nosotras, herencia mediante y recibido en ese proceso de colonización, material al principio y simbólica después, 1492, a primera constitución, esto es colonialidad material real, esto es muerte real. Después desaparece como colonialidad organizativa, pero se mantiene como colonialidad de ideas. Y Boaventura empieza a deshojar y a desandar el modo en que esas ciencias sociales solo nos han dejado mirar Occidente con las categorías que Occidente quería que miráramos. Occidente quería que miráramos. A ver, una no se puede ni imaginar quién es Occidente. Lo vuelvo a plantear como si fuera la nube. No, la ciencia construida en la agencia europea, en los laboratorios, en la medicina contemporánea, en la historia que se escribe, que ha tomado como referencia valiosa estos saberes construidos y de esta manera. Entonces, lo que va a poner en tensión, de esta única manera, si querés pasarte un poquito más, Norma, o no, bueno, quedémonos ahí. De esta única manera, ¿por qué nos preocupa verlo desde este lugar específicamente? Esta única manera, querría decir, en palabras de Boaventura, ha promovido esta concepción europea, esta ratio, este modo de actuar que quiere, él lo denomina esta racionalidad, esta lógica, esta racionalidad propia del norte, y acá vamos a tomar norte en el sentido geopolítico. ¿Tá? El norte no existe como norte. No hay una arriba y una abajo en la distribución del mundo. No hay una marca que se traduzca como veíamos en los mapas, en Mercator específicamente, que queríamos poner en tensión. Este norte es un norte que concentra las relaciones de poder y de dominio. Y dice que ha establecido una lógica, un modo de razonar que se ha visto como único, como única, como valiosa, como la única posible, y eso la ha vuelto una razón perezosa, dice él, indolente, como una razón que se ha quedado perezosa. Escribí bien, así, ¿no? ZS. Una razón
que se ha quedado en ese lugar exigiendo estas condiciones. Y justamente, como ha construido saber desde este único lugar, desconoce ignora muchísima realidad, vida de las personas, situaciones de mundo que no están involucradas. Entonces, lo que va a hacer Boaventura en esta propuesta que les hacemos para leer y para ejercitarnos, porque ahora vamos a ir a meter la ñata, Boaventura nos va a mostrar cómo esta razón, que se quedó quietita ahí, como que era la única posible y desde donde nos educó, esta razón indolente, esta razón que restringe realidades y la única que nos permitió ver es la realidad como la piensa el norte, geopolíticamente hablando, como la construye el norte, porque ese es un modo de hacer ciencia, ha fabricado, y él invita a poner en tensión, que ha fabricado ausencias, esto es, dimensiones, personas, realidades, condiciones, ambientes, modos de pensar, modos de ver, que no están. Y va a proponer estrategias para que esas ausencias, que las denomina monoculturas, es decir, culturas únicas, ¿no? Mono de unicidad. Esas ausencias, él va a hablar de 5 ausencias, ahora se las presentamos, que las presenta como monoculturas, porque está hablando de únicas miradas, ¿se acuerdan? Deben ser reemplazadas por presencias en contraposición, emergentes, a las que le va a llamar no monoculturas, sino ecologías. Los compañeros y las compañeras de biología saben con más tranquilidad que el resto lo que implica un abordaje ecológico, ¿no? Un abordaje que pone muchas más dimensiones en una mirada articuladora que deja de lado esta mirada única. Entonces va a ofrecer 5 modos de fabricar, por favor, 5 modos de fabricar ausencias y nos va a ofrecer pensar modos de producir ecologías, emergencias, modos que no desconozcan a estas ausencias, pero amplíen realidad, amplíen mundo, amplíen personas, amplíen prácticas, amplíen significados. A ver, che. Y allí está. Ahora quiero verle las caras. Esto, para mí el pizarrón es maravilloso, a mí me ordena. Dejo de compartir un segundo y volvemos. Sí. Dale. Por ahí estaría bueno, Chachi, pensaba que mientras vayamos desarrollando estas ausencias que propone Boaventura, ir como pensando cada una a la par qué sentido tienen las ausencias, ¿no? En nuestras vidas, qué son las ausencias. Sobre todo por el valor tan fuerte que el autor le pone a estas ausencias. Porque, bueno, yo pensaba, del mismo modo en que decíamos que no son neutrales los saberes, tampoco hay neutralidad en esas ausencias, ¿no? Bueno, ni en nada de lo que hagamos, ni en la escuela, ni en la vida. Pero sobre todo porque vamos a ir viendo que lo que nos dice Boaventura es que junto con esas 5 ausencias se van creando algunas categorías asociadas a esas ausencias, ¿no? Las cuales van a ir cobrando
presentaciones nada atractivas desde la mirada hegemónica y heteropatriarcal. Es decir, cuando hay una ausencia, lo que se pone en ausencia da lugar a, ya vamos a ir viendo, a les ignorantes, les residuales, ¿no? Entonces, bueno, todo cuanto se designe de este modo se vuelve como no creíble para la ciencia, y eso es lo que nos importa ir mirando. Entonces, como ir teniendo a la par esa cuestión, lo fuertemente político que es todo eso que se pone en el lugar de ausencia, y tratar de ir encontrándolo en nosotras y en nuestros saberes, ¿no? Me parece que eso sería re importante. Claro, por eso el convite para hoy era tener disponible nuestro registro formador primero, pero además los textos, los manuales que tenemos ahí en la mano, los libros con los que educamos en la universidad. Digo, los manuales son más evidentes, pero vamos a ver si estas ausencias las tenemos que encontrar en el saber en el que nos han formado. Así que... Exacto, porque por ahí la pregunta también podría ser si estamos acostumbradas a mirar ausencias, o a leer ausencias, ¿no? En todo, en los libros, en nuestras vidas, en lo que hacemos, en los vínculos, qué cosas son las ausencias. Creo que uno de los valores hegemónicos más fuertes es que no las vemos, que no vemos esas ausencias. Entonces, bueno, estamos viendo cómo los tres autores nos están ayudando a pensar que en esa aparente diversidad, en esa aparente democratización, en esa aparente estamos todas bien, fantástico y aprendiendo, que pareciera sucede en el currículum real, en realidad estamos instituyendo significados. Y es esa lucha de significados por la que tenemos que dar batalla, estoy usando un término demasiado guerrero, tenemos que generar espacios de resistencia para que se desnaturalice ese proceso. La lucha por los significados es la lucha contemporánea. Miren, si no, 10 minutos de la tele. Bueno, ustedes más bien de las redes. Los significados que se instituyen. Siempre queda la versión de quién lo dice y por qué, que nosotras sostenemos claramente. Invitamos a mirar entonces. Jurjo nos dijo, atenti que hay un proceso hegemónico atrás. Hay una construcción cultural que hace que yo me socialice en esa construcción y no advierta otras cosas. Por ejemplo, que ahí estoy construyendo la idea del sentido, la idea de lo bueno, la idea de lo bello, de lo justo. ¿A quién le voy a reclamar mis tierras del oeste si la justicia dice que tengo que tener un papel que se escriba de tal o cual manera? No importa si yo aprendí a la par que la propiedad privada es el concepto que heredé de Europa, que decía lo puedo robar. Ay, si nos escuchan los abogados y las abogadas, ¿saben qué? Volamos por el espacio, ¿no? Pero digo, sobre la base del capitalismo hay una presunción fuerte y una verdad instituida que la propiedad la define quien tiene la dueñidad, quien tiene la posibilidad de escribirla. Y la escritura tiene la forma que ellos y ellas dicen, porque nuestros habitantes del oeste tienen otro modo de probar su propiedad, que tiene que ver con los 70 y 100 y 200 años de vivencia en el territorio. Pero no es ese el criterio el que toma la justicia. La justicia toma el criterio de un papel que requiere una ciudadanía, primero letrada, ¿se entiende? Alfabeta, formada en saberes específicos. Nada de esto tenían nuestras primeras mujeres en el reclamo en 1990. Digo por recordar, ustedes ni habían nacido, siempre me olvido de eso. Ustedes ni habían nacido, pero solo no importa, pero igual de actualizada, Chachi, en cualquier momento. Esas leyes, esa justicia ha sido escrita no precisamente por esas mujeres, así que raro sería que saliera a hablar desde el lugar de ellas. Ha sido escrita por hombres blancos, poderosos, ¿cómo es que se llama? O terratenientes o con... dueños. Eso, dueños. Pero además nunca más vigente, no está, claro, no está resuelto el tema de los puesteros del oeste pampeano, una lucha muy actual,
y pegadísima, pegadísima a todos estos intereses, a los intereses económicos de tierras que parecían olvidadas y que de pronto, por casualidad, porque se descubre su valor en la posibilidad de sacar petróleo, aparecen juntas todas las otras necesidades. Nunca O sea, no tan, nos estaría preocupando tanto a la gente, querés decir. al fin y al cabo. Bien. Miren que es el mismo criterio de propiedad de los griegos en adelante, ¿eh? El varón es el dueño de la mujer, de los hijos, de la tierra y de los animalitos. El mismo. Acá no hemos innovado en lo más, y tuvimos la Revolución Francesa en el medio y las revoluciones liberales. Digo, para que podamos ver lo fuerte de estos argumentos. Sí, creo que la invitación es eso, a desnaturalizar lo que tenemos muy ayornado, porque nos parece como rara y lejana las plantillitas esas del rol de la mujer en la publicidad que pasamos el otro día, y creo que la invitación es a ver qué nuevas formas se generan y se actualizan, en las cuales estamos inmersos, es decir, de las que participamos socialmente en nuestros contextos más locales, más actuales, más cercanos, más cotidianos, porque siempre la dificultad está ahí, en cómo desocultarlo, por volver a las palabras, cómo desnaturalizarlo, cómo encontrar las configuraciones actuales de esas modalidades que a su vez se van haciendo, al ayornarse, más sutiles para nosotros. Quizás se hagan lejanas para generaciones, vuelve a ser lo mismo, para generaciones futuras, pero las que son sutiles para nosotros, en nuestros momentos, en nuestros contextos, en nuestras prácticas de todos los días. Es un desafío realmente interesante. Los libros de texto en algunas cosas nos ayudan. Si no vemos las ausencias, seguimos reproduciendo las presencias que parece, por lo que nos está diciendo don Boaventura, que están escritas desde este lugar. Así que, y además, este mecanismo, lo fuertemente político que es, que pone afuera precisamente, parece a los discursos que nosotras desde el primer día de clase de currículum les hemos dicho que es desde donde elegimos mirar. No nosotras, sino con el de por medio dijimos, vamos a pensar desde los sitios de las y les menos favorecidas, ¿no? Parece que fuera exactamente al revés lo que vamos a ver hoy, que todo eso está en ese lugar de las ausencias. Vamos a los ejemplos. Si les parece, vamos a las ausencias para ver si podemos pensar más cerquita, bien cerquita a nosotras, a la ciencia que nos ofrece la universidad. Las mencionamos rápidamente y entramos a una por una. La primera, las monoculturas que dice Boaventura, que señala, primero es la del conocimiento válido. Vamos a ver a qué le llama conocimiento válido cuando este modo de saber se organiza así. ¿Cuál es la monocultura del tiempo lineal? Es decir, cómo entendemos el tiempo. La monocultura de la clasificación social, esto va a dar cuenta de unas relaciones y una jerarquía. La monocultura del productivismo capitalista y la monocultura de la superioridad universal. Me gustaban más los títulos anteriores porque se reflejaban mejor. Vamos con la primera. La monocultura del conocimiento válido. Esto nos involucra de lleno a las dos facultades, a todas las carreras, especialmente a nuestras carreras, porque dice que esta concepción occidental que él está analizando, esta concepción eurocéntrica, esta concepción occidentalizada que él quiere poner en tensión, nos hizo ver que la idea de que el único saber riguroso es el saber científico. Y no hay otro conocimiento que tenga ni la validez ni el rigor del conocimiento científico. Entonces, ¿qué va a decir Boaventura? Todos aquellos saberes que no se produzcan bajo esta lógica son de menor valor, son de valor acotado, sirven para pequeñitos grupos. Todo lo que no está legitimado desde la validez y el rigor científico queda por fuera y da cuenta de la ignorancia de ese grupo social.
porque no construyó saberes desde este lugar. Piensen cómo han explicado históricamente a nuestros propios pueblos, ¿no? América Latina. Entonces, esta concepción, bueno, vuelve un cachito para atrás si querés, Norma, porque... no, simplemente decir que miren lo que deja fuera. Algunos ejemplos que fuimos agendando. Prácticas populares, conocimientos indígenas respecto a la alimentación, respecto a la salud, conocimientos campesinos en relación a la propia concepción de naturaleza. Imagínenselo discutiendo la educación ambiental. Conocimientos urbanos. Todos esos conocimientos, los de la abuela, que finalmente funciona, que cuando estoy empachada pase tal y cual cosa. No voy al médico. Esto no quiere decir que desconozca al médico. Atenti, no está diciendo Boaventura, hagamos desaparecer al saber científico, de ninguna manera. Él no está diciendo cambiar y reducir, está diciendo ampliar. El conocimiento científico va a seguir mantener ese valor. Dice, claramente, si yo necesito viajar a la Luna y da este ejemplo, voy a necesitar esos cálculos que la matemática, la física, la astronomía, la geofísica y la astro no sé qué han pensado. Tiene otro nombre, astrofísica me parece, ¿verdad? No lo voy a desconocer, pero tampoco voy a desconocer, dice Boaventura, que han sido los pueblos originarios los que han garantizado la salud de los recursos naturales, porque han tenido sobre la naturaleza una idea de respeto, una idea de convivencia, porque la naturaleza es el contexto, el marco, la maternidad sobre la que se sostienen. Entonces, lo que está proponiendo Boaventura es que a este saber científico que se impuso como única mirada posible y que quien no transitaba este saber era ignorante, podamos ampliar, porque lo que ha hecho la ciencia europea, la ciencia occidental, es generar este epistemicidio, ¿no? Esta muerte de saberes a otros conocimientos alternativos que quedaron por fuera al considerarlos como ignorantes. Vamos a los ejemplos de los libros de texto y ahí le paso la pelota, mientras me busco un vasito de agua, ¿sí? Bueno, Buenísimo. acá, sí, dale Silvia, ahí Dale, Norma, dale. empezamos a buscar algunas imágenes de libros de textos de los que circulan en nuestros medios, en nuestras escuelas, en nuestros contextos. No es que son libros de textos buscados en algunas bibliotecas muy ocultas y rebuscadas, son los que circulan habitualmente, y vemos, incluso por una cuestión de, pensándolo matemáticamente, de frecuencia y recurrencia, cómo aparecen estos ejemplos que me parece que también tienen un valor muy importante, porque uno piensa que el pensamiento hegemónico se construye sin pocos esfuerzos. Digo, hay tantos ejemplos y tanto trabajo puesto en la idea de construir algunas ideologías, que uno de pronto luego se pregunta cómo es que nos genera tanto esfuerzo a nosotros también pensar en desnaturalizar eso. Pero digo, la idea de que las ausencias se construyen activamente, se construyen con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, nos hace pensar en esos juegos de intereses que no son menores, que no son pequeños, y que realmente construyen pensamiento a partir de mucha acción y mucha práctica puesta alrededor. Por ejemplo, en esta monocultura del rigor científico y del conocimiento válido, el reconocimiento de que el único conocimiento válido, legítimo, es el conocimiento científico, en los libros de matemática está ampliamente traducido por el reconocimiento de los matemáticos
que se los pone en ese lugar, los generadores del saber, como venimos explicitando, varones europeos, siempre con unas... El lenguaje mismo, ¿no, Norma? Ahí vamos, El sí. lenguaje, Sí. Hay otros casos, y vamos directamente a lo que dice Chachi, la expresión misma de la ciencia en un lenguaje cargado de símbolos, de expresiones algebraicas, de la idea de rigor científico análogo a precisión, una precisión buscada hasta la infinitésima cifra, en unos códigos de traducción de modelos que siempre tienen gráficos, que están cargados de los modelos cartesianos, que todo es muy cuantitativo, que descartan lo cualitativo, es decir, la insistencia que hay en traducir, vuelvo ahora enseguida a las otras imágenes, pero para mostrar algunas imágenes donde aparece toda esa carga simbólica de una matemática descontextualizada, cuanto más abstracta, descontextualizada de la realidad y cargada de símbolos, más rigurosa. Vuelvo a algunas imágenes que aparecían también de otros libros que no son solo de matemáticas. Silvia, vos ibas a decir por algo. ahí, Norma, sí, lo que yo iba a decir es que creo que está bueno que cada quien vayamos pensando, ¿no? Desde nuestras disciplinas, qué saberes, qué formatos y qué sentidos son los que estamos enseñando y qué ausencias, que era esto que estamos tratando de ver, estamos instalando. Es decir, qué idea de lo que es saber o estudiar inglés, matemática, química, estamos o nos están ayudando a construir. Y más importante todavía aún, ¿qué idea o qué sentido del saber construimos en la universidad? ¿No? Yo por ahí puedo mencionar a lo mejor algún ejemplo de inglés, pero me parece como que cada quien puede ir haciendo o pensando en su carrera qué es lo que implica en cada una de las disciplinas esto que todo lo llena como de rigor científico, que dice el autor, ¿no? ¿Qué estamos dando o qué estamos aprendiendo y qué es lo que está quedando afuera? En inglés, por ejemplo, los chicos y las chicas, la adquisición de lo que sería el código lingüístico en nuestra carrera se lleva, no sé, porcentaje, porque seguro que no es la idea más, pero me sale esto como decir, como el 90%, ¿no? Del tiempo, de la energía y tal vez hasta del deseo que ponemos en tratar, por ejemplo, nosotras, de sonar lo más parecido posible a un supuesto nativo. Y digo hablar y sonar porque es como que al escribir ya es como que lo hemos delegado en las editoriales, ¿no? Parece que eso no lo pudiéramos hacer nosotras. Pero, bueno, ¿qué queda en un plano secundario o ausente? Sería la pregunta, ¿no? Y bueno, yo creo que en el caso del profesorado en inglés, en esa necesidad tan grande de adquirir ese código lingüístico que tiene que ser a la perfección y que no estamos diciendo que no tenga que existir, pero por ahí se nos olvida o queda en la ausencia el ¿para qué? ¿Para qué estudiamos tanto ese código lingüístico? ¿No? Capaz que una de las ausencias más fuertes de lo que es el caso del profesorado de inglés puede verse allí, como que relegamos a un plano secundario o de ausencia todo lo que tiene que ver con el para qué, con el desempeño profesional, con para qué estudiamos esa disciplina, para qué la vamos a enseñar. Y la pregunta entonces, no sé, del millón sería, ¿en qué ayuda a una persona a vivir mejor saber inglés, saber matemática, saber computación? Es una pregunta que en la formación no es muy habitual, creo que es parte de la ausencia de este rigor en el que estudiamos, ¿no? ¿En qué le va a contribuir a la sociedad lo que yo haya estudiado 5, 6, 7 años en una universidad pública? Esos saberes. En que algunos estudiantes puedan repetir la tablita esa que está allí de las fórmulas o del presente simple. ¿Qué ciudadana con posibilidad de comprender qué le está pasando ayudará esa tablita? ¿No? ¿Qué herramientas de vida le va a dar? Y creo que ahí rápidamente aparecen o emergen las ausencias, porque es la idea, que con este rigor científico que nos ayuda a mirar Boaventura, podamos ver qué es lo que ha quedado en el plano de la ausencia, ¿no?
En eso pensaba. Sí, aún en el mismísimo reconocimiento como saber valorado dentro del mundo científico. En matemáticas, por ejemplo, no tenemos respuestas, o si tenemos alguna, respecto de por qué no podríamos estar nosotros hoy manejándonos con un sistema de numeración vigesimal como el que tenían los mayas, a diferencia del globalizado sistema de numeración decimal impuesto. Digo, aún en lógicas que se podrían defender hasta desde los lugares más ortodoxos científicos. El descarte de un montón de relaciones que se piensan en términos cualitativos y que son a nivel de pensamiento estratégico matemático muy fuertes y muy valorables, y en ausencia total de los lugares, por ejemplo, que muestran los libros de texto que traducen claramente y plenamente las currículas. En el caso, por ejemplo, hay un mundo sabrosísimo, por decir, porque realmente es tan complejo, tan profundo y profuso como es el de la tecnología. El ejemplo que está puesto aquí de la relación entre artesanía y tecnología, dejar en el lugar de lo artesanal aquello que pueden hacer las mujeres indígenas, digo, en la suma de todas las interseccionalidades, ahora que está buenísimo hablar con esa expresión matemática, a diferencia, digo, aún reconocido como un conocimiento, a diferencia de un conocimiento tecnológico que se le da atribuciones de campo de conocimiento, que se le da el lugar de salir de lo artesanal y manual. Digo, en estos reconocimientos, en estas expresiones y configuraciones del saber puestas tan explícitas, me parece que hay una invitación importantísima a que volvamos a pensar cuál es el conocimiento válido, a favor de qué intereses está legitimado, a diferencia del otro, que aún incluido en los libros de texto muchas veces, o no tantas, está claramente, pero de maneras explícitas, diferenciado y menos valorado. Por eso decimos que hay una actividad tan persistente en construir este conocimiento, que hay veces, y esta legitimación, que hay veces que después de esto nos preguntamos, ¿cómo es que no lo hemos podido advertir? Es muy interesante. Bueno, hay algunos ejemplos también de la biología y de más que seguramente nosotros no los podemos traducir también. Avancemos, si les parece. Sí, la biología y la química están encaminados en el mismo sentido. La química, nos dirán las compañeras de química, pero el lenguaje desde donde se organiza tiene que ver con esta racionalidad, del mismo modo. Aparece la vida en la biología y en la química, aparece la vida en el ejemplo, aparece en la situación concreta, pero para explicar esa construcción a partir de una formulación a modo de ley que así ha organizado el método científico en ambos casos. También está lo que decía Norma de la ausencia de las mujeres. Es bastante poco común que aparezcan ejemplos de científicas mujeres, por ejemplo, o de cosas que estén relacionadas a la vida cotidiana y que tengan relación con las mujeres. Eso parece una coherencia en todo, como que las mujeres no hemos sabido construir saberes de ninguna de las disciplinas. Sí, pero las brujas, ¿no? Ahí están las brujas con la química. Bueno, pero no se ven como saberes. Ahí bueno, de hecho, ¿no? ¿Cuáles creo tienen que prestigio y cuáles no? En algún momento, Chachi, creo que fuiste vos que nos preguntaste por quién había escrito el Curtis. Y es el Curtis, y sí, es una mujer quien lo escribió. Sí, Helen. Bueno, entonces, están ocultadas las mismas. ¿Se acuerdan de la ausencia de fisuras, no? Que eso era la mercancía, eso era el paquete, liso. Acuérdense de esta metáfora. El paquete está liso, ahí no hay fracturas, no hay nada roto, no hay líneas. No hay huellas humanas. No hay huella humana, ahí está.
Bien, como cierre de esa primera forma de cultura, me parece tener claro siempre y poder visibilizar que el que no aparece desde el lugar del conocimiento legitimado aparece como ignorante. Claro, ese. No solo es que no está, como para que no queden dudas, no solo es que no está, sino que lo que está no sirve, porque quedó asociado a la ignorancia, que es la condición de menor valor en términos de saber. Es la ausencia ignorante. ¿Cuándo usamos esa expresión? Que la mantenemos. ¿Qué ignorante sos? No sabés tal cosa. La mantenemos en lo cotidiano y además es un modo altamente descalificador, porque hacia ahí va, hacia la construcción de una subjetividad que no vuelva por ese camino, sino para que adhiera a que la ciencia es la otra. Por eso yo insistía en esto de que tratar de ver en nuestra disciplina, ¿no? ¿Cuál es ese lugar de subprestigio, de ignorancia, de desvalorización? Pensar en nuestras materias, en nuestras carreras, ¿qué es lo que se pone en este lugar, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta que todo cierra. Qué coherente este don Boaventura de Sousa Santos. Vamos a encaminarnos, ya que hablamos de encaminarnos, Chachi, si querías. Vamos con la... Yo porque quería alcanzar a presentarlas hoy a las 5 monoculturas, así les dejamos el convite de que ustedes intenten buscar uno o dos ejemplos en los libros de texto de cada una de las monoculturas, o si encontraran de las ecologías, a lo mejor encontramos de esas actitudes, esa perspectiva insurgente, esa perspectiva de las emergencias, que sería todo lo contrario a esto que estamos acá. Vamos a ver cómo nos va. Vamos por la segunda monocultura. Pongan foco en la monocultura. Esta expresión de mono es importante porque está dando cuenta de una dimensión, mientras que las eco están dando cuenta de la pluralidad. Podrían estar dando cuenta de la pluralidad. La segunda monocultura es la del tiempo lineal. Esta monocultura dice que la historia tiene una dirección, y esa dirección implica que los países desarrollados, volvemos al norte geopolíticamente hablando, los países desarrollados son nuestro norte, son hacia donde orientamos la mirada. ¿Para qué vamos a ignorarlos? Si ellos nos descubrieron, ellos nos encontraron, y nos encontraron como primitivos, salvajes, nos encontraron con taparrabos, nos encontraron con identidades libres que destrozaron con sus perros y sus animales, nos encontraron poseyendo, conviviendo con una naturaleza que no era poseída como ellas y ellos, sino conviviente como una madre que sostiene a los recursos. Imagínense que hubiéramos sostenido ese argumento hasta hoy. ¿Quién iba a ser los dueños de las minas de Bolivia, de Chile, del petróleo que atraviesa la provincia de La Pampa, se me escapó Brasil, del Amazonas? ¿Quién está reemplazando y sojizando el Amazonas? Miren si Bolsonaro no va a mirar para el costado conviviendo con esos intereses. Entonces... eran tan grandes los incendios, Chachi. Eran grandes los incendios, tal cual. Esa concepción de tiempo lineal dice que los países desarrollados que van hacia adelante, nos indican el norte, y hacia allí es donde tendemos, esos países nos dan la idea de progreso. Y por eso siempre ponemos en tensión la concepción de progreso, porque es para dónde vamos. Ese progreso hizo que lo que no sea progresista, porque va hacia ese norte, sea residual, decimos en este caso, ¿no? Los indios locales menos, pocos, pobres, sucios, con pautas culturales que no dan idea de progreso.
En ese tiempo lineal, entonces, si querés volver una atrás, Norma, por favor. En ese tiempo lineal, asociado a lo primitivo y de salvaje, en donde las personas, digamos, vean estos, por favor, esta calificación. Premoderno, simple, primitivo, salvaje. Pensemos en qué momento de nuestras vidas usamos esta expresión. ¿Qué estamos diciendo? Y veamos algunos ejemplos de los libros de texto. Pasemos todos, Norma, si querés los ejemplos, para ver si de la observación se pueden ir tomando elementos. ¿Qué tendrá que ver ese mapa de Europa? Claro, yo daba una pasadita rápida como para dar un paneo y volvemos. Dale, está perfecto. Miren las ciudades del mundo, miren la concepción de historia, a dónde arranca. Muy bien, ¿qué pasa con esta organización? ¿Qué será el progreso? ¿Volvemos? ¿Qué podemos contar? Ya que estoy ahí, y simplemente por traducir y ya te dejo hablar, Silvia. No, dale. La idea de progreso en matemática, por ejemplo, ya que estamos viendo estos ejemplos, está, por ejemplo, muy vinculada a las transacciones comerciales. ¿En qué monedas creen que se recomiendan hacer las transacciones comerciales que se toman como ejemplos en las situaciones problemáticas en matemática? Los gráficos estadísticos en donde aparecemos como, por ejemplo, país asociado, nosotros, vienen vinculados a fuertes procesos de inflación. Por ejemplo, los destinos turísticos a los que se puede ir a visitar están siempre, aunque sean cercanos, asociados a países más de centro que los que se puede posicionar en Argentina. Ahora vuelvo, en cuanto al conocimiento disciplinar, las unidades de los sistemas de medición de todo, que regulan las cuestiones comerciales internacionales del mundo global, globalizado, están dadas por los países de centro. En la historia de la matemática, los primeros reconocidos como países, como lugares de producción del conocimiento, seguramente nosotros podemos decir matemática, conocimiento griego. Quizás podemos decir los italianos con la geometría. Hasta podemos decir algo del orden de lo egipcio, pero nunca jamás le vamos a decir africano al conocimiento. Entonces, me río porque años hicimos este ejercicio de preguntar a los estudiantes respecto a dónde se producía, dónde se había producido ese conocimiento en relación, por ejemplo, al teorema de Pitágoras, quién era Pitágoras y de dónde salía, y por qué su prensa y cuál era su lugar de origen, y Pitágoras era europeo para quienes estaban en la sala. Y en realidad los saberes construidos no solamente tenían que ver con Egipto y con la explicación específicamente del Nilo, sino que hasta yo creo que Egipto era una prolongación de Europa en esa lógica, porque es el mundo europeo que nos ofrece. Hay mapas del Mediterráneo para la gente que estudia la disciplina y todo lo demás que a mí me parecen impactantísimos, porque el Mediterráneo es Europa. En la comercialización, aunque fueran de Italia a comercializar telas, granos y todo lo demás con los árabes, pero el Mediterráneo lo mete en Europa. El Mediterráneo es europeo. Entonces, todo el norte de África que tenía la Biblioteca de Alejandría, me quieren decir, lugar de referencia del conocimiento por las excelencias de las excelencias. Norte de África, no, se lo ubica como una costa que da al Mediterráneo. Es impresionante, lo del Mediterráneo en los mapas hay que buscarlo porque no tiene desperdicios, es buenísimo. Bien, perdón. Dale, Silvia. No, está bien, me quedé pensando si el Mediterráneo no era español, por Serrat. Claro.
Bueno, esto para las generaciones viejas nada más. No, estaba pensando desde inglés, y sí, esto de la sociedad vista como una realidad homogénea, ¿no? Que nos dicen los autores, y que avanza con una unidireccionalidad hacia un supuesto progreso, y que esto nos está invitando a Boaventura a que lo tratemos de ver en cada una. Nosotras decimos que vamos a tomar a Boaventura para tratar de verlo en cada disciplina. Y inglés es una lengua, la carrera del profesorado en inglés, ¿no? Una disciplina que se enseña desde la enunciación misma del lugar dominante, ¿sí? Entonces, en esto de ver la historia encaminándose hacia el lugar de los países desarrollados, y que ellos van adelante, globalización mediante, y que determinan cuáles son las formas de desarrollo, yo pensaba en inglés. Pensemos, chicos y chicas, ¿tendrá esto que ver, tendrá algo que ver con esa suerte de enamoramiento que se construye durante toda la carrera hacia la idea de la cultura inglesa, hacia el inglés, como sabemos decir nosotras? ¿Qué estudias? Inglés. Tengo que mejorar mi inglés, pulir mi inglés, mejorar mi inglés, como con una suerte hasta de personificación de lo disciplinar. ¿Y tendrá algo que ver esto con, por ejemplo, el tema de que solo podemos enseñar inglés con materiales auténticos? Porque además se le dice así, materiales auténticos. Solo se puede enseñar inglés con materiales auténticos. Me parece como cosas a pensar y a deconstruir en esto de la monocultura del tiempo lineal, y que tenemos que encaminarnos hacia ese lugar. Y que nos tiene que empezar por lo menos como a hacer ruido con todo esto que nosotras les estamos proponiendo hacer, que por un lado decimos que tenemos que tener esta autonomía profesional, que podemos tener que hablar desde nuestro lugar, desde lo que nos pasa, de ver cómo podemos desde lo que nosotras estamos enseñando ayudar a nuestras y a nuestros estudiantes a construir formas de pensar propias, autonomía. ¿Se podrá hacer con un material auténtico si estamos diciendo que esto se enuncia desde ese lugar de dominio, desde ese lugar de poder? Como preguntas, ¿no? Para ir pensando en ese sentido de las ausencias. Bien, ahí quedaban algunos ejemplos. Vamos a la tercera nomás, Norma. Quedaban algunos ejemplos que podíamos pensar desde biología y de química, en términos de la idea de progreso, a quién importa la tecnología, a quién importa la organización social, quién genera y resuelve las enfermedades del mundo. Siempre las referencias están ubicadas, geolocalizadas en el norte global. Y desde este lugar de entender la idea de progreso, en América Latina no estarán las respuestas a mejores condiciones de vida, de alimentación, de vivienda, de inundaciones, como veíamos ahí, de organización de ciudades globales. La tercera monocultura es la de la clasificación social. Atenti con esta monocultura, que también ha ayudado a construir este saber eurocéntrico, que ha generado este epistemicidio del que habla Boaventura, porque dejó afuera muchos saberes. ¿En qué consiste esta monocultura de la clasificación social? En la naturalización de las relaciones que existen entre personas, géneros, grupos étnicos, o razas, o castas, pero no en términos de naturalizar que somos, que son distintas. Podríamos identificar diferencias entre grupos que pertenecen a distintas etnias, podríamos identificar diferencias entre varones, mujeres, identidades sexogenéricas, podríamos identificar diferencias entre modos de organización social. El problema de esta tercer monocultura es que a la diferencia la jerarquiza. El gran problema de esta monocultura es que no solo somos diferentes, sino que hay una jerarquía por la cual en la diferencia hay una parte de ese binomio o de esa diferencia que es superior a otra. Por lo tanto,
el sentido de esta monocultura, como fue la ignorancia en el primero y la primitivez, seguro que no se dice así, en la segunda, el sentido de esta monocultura es inferiorizar. Es en esa jerarquía poner algunos grupos raciales, algunos grupos étnicos, algunas sexualidades o algunas diferencias sexogenéricas por encima de otras. Al varón blanco, por eso estamos hablando de varón blanco propietario. Es una manera igual que las anteriores de descalificar, porque nos sigue poniendo en el lugar de subalternidad. Entonces, la jerarquía, y acá es fundamental no perder de vista este argumento, la jerarquía no es la causa de las diferencias. Las diferencias existen. La jerarquía es la consecuencia de ver esas diferencias jerarquizadas. ¿Está? Entonces, las personas no somos inferiores por naturaleza. Las personas somos diferentes. Y el respeto a la diferencia es el sentido de nuestra actividad política, de nuestra actividad diaria. Por eso hemos puesto en discusión el concepto de igualdad, porque nosotras estamos trabajando por esta justicia, no es la igualdad la que estamos buscando, es la consagración de la justicia, la atención a que esa justicia se distribuya en todas estas cuestiones. Tercera monocultura, entonces, la clasificación social, y veremos claramente, creo que es la que más presente tenemos, por qué en estas monoculturas no estamos las mujeres, no están ni niñas ni niños, ni producciones alternativas. En estas monoculturas no hay clases vulneradas. Entonces estamos viendo, por ejemplo, ahí mirábamos imágenes de varones blancos, Norma está haciendo un recorrido, veamos que también atraviesa la tecnología, ¿no? Esto no deja fuera, las monoculturas están atravesando esta clasificación social, veremos qué tipo de tareas, los libros de texto enuncian qué tipo de tareas puede hacer cada una de estas personas. No siempre estamos desaparecidas las personas, recuerden eso. No es que no estemos las mujeres en los libros de texto, pero ¿qué estamos haciendo? Es la pregunta. En algunos casos no estamos, ahí está, vamos por ese primer grupo. En algunos casos es la invisibilidad total, en algunas disciplinas. En otros casos y en otros momentos, la presencia está, y ahí nos preguntamos, ¿haciendo qué? ¿Somos las enfermeras al lado de los médicos y las médicas? ¿Somos las secretarias al lado del jefe? ¿Somos las docentes al lado del rector? Siempre desde ese lugar. Pasemos algunos ejemplos. Uy, las 10. Enunciamos las dos que nos faltan. Vale, yo creo que dejamos esto también en nuestra plataforma y seguramente y rápidamente nos vamos a poder identificar, me parece a mí, con los ejemplos. Claro. La invitación sería también que los ejemplos que busquen para la semana próxima, si pudieran ser nuevos ejemplos, porque la verdad es que los libros de textos ofrecen esa posibilidad. Claro. Claro. Sí, sí, no se vale copiar, digamos. Diríamos si estuviéramos en la escuela, no se vale copiar. Otros porque hay tantísimos. Bien, la cuarta. La cuarta monocultura tiene que ver con qué mundo nos muestran estas culturas, y que tiene que ver con mostrarnos lo universal como escala dominante. Hoy hablamos de universalidad como lo global, ¿sí? La globalización es el gran proceso que explica este proceso. Sabemos que no es contemporánea, ya hemos usado este argumento. En el siglo XV Europa se apropió y describió la historia como historia universal cuando era la historia europea. Repasa nuestra propia historia escolar, sin ir más lejos. En primer año, ¿qué estudiamos? Antigua, entonces estudiábamos los pueblos tales y cuales. Algo sabemos de la historia argentina, ni tenemos idea de la historia pampeana. Esta percepción de lo universal, en la superioridad de lo universal como lo valioso,
ha hecho que se tapara, se escondiera, se guardara y no tuviera tanta presencia lo local. Nosotras les vamos a pedir especialmente poner foco en lo local, porque ahí es donde inmediatamente tenemos posibilidades de intervenir. Ya se estarán dando cuenta a esta altura de la mañana que les vamos a proponer que cuando hagan el parcial para el cual estamos buscando la situación problemática, lo hagamos atendiendo que no repitamos ninguna de estas monoculturas. Por lo tanto, ir a la escala local va a ser el punto de partida, claramente. La última, la más fuerte y la menos visible, porque es la que arremete con todo, es la monocultura del productivismo capitalista. La idea de que solo hay crecimiento económico si hay mejoras en términos de naturaleza, en términos de vida humana y de trabajo, si aumenta esa producción. Todo lo que escapa de eso, la huerta que tenemos en el fondo de la casa, la venta de alimentos el sábado a la mañana en el Parque Oliver, los modos alternativos de producción no son convenientes porque no son productivos. Y me animo a ayudarles a pensar cuántas veces nosotras mismas usamos esta expresión con que mi día no ha sido productivo, mi tarea no ha sido productiva, no hice todo lo que debía que hacer. Eficiencia y eficacia. Sí. Bien. A cruce de esto, ahí vienen los ejemplos, a cruce de esto y en las últimas transparencias, lo que les proponemos pensar es que a estas 5 monoculturas Boaventura le ofrece lo que llama la sociología de las emergencias. Mientras estas eran monocultura de las ausencias, ¿se entiende esta idea? De la monocultura de las ausencias, si no voy al pizarrón y lo escribimos mejor, pasa a la sociología de las emergencias. No estamos con tiempo, Chachi, perdón. Ese es el problema. Claro. Vamos a hacer así. Vamos a dejarlo acá. Vamos a ver si... Yo lo paso si simplemente podemos, porque lo van bien. Si podemos... pero digamos por lo menos que el autor, o sea, no se queda solamente con mostrarnos este mundo de ausencias, sino que nos invita o nos desafía o nos provoca, en el hermoso sentido, a que existe la posibilidad de poner en presencia todo eso que ha sido políticamente puesto en ausencia, ¿no? Y un poco nosotras a lo que les invitaríamos sería tomar ese desafío desde el lugar nuestro, desde nuestra praxis profesional, que sería como profe, cómo pongo en voz, cómo pongo en presencia, cómo pongo en visibilidad y relacionado y a partir de los conocimientos de la disciplina de cada una a esas ausencias. ¿Será posible enseñar desde ahí? Ejemplo de las 5 ausencias para el martes. Las mostramos y las charlamos y cerramos el tema. Vayamos pensando que estas ausencias y estas presencias nos van a habilitar para hacer nuestro propio parcial. Eso es importante no perder de vista. Vamos a ir transitando desde este lugar. Pero antes de irnos, abrimos las cámaras. Quiero verles la carita una vez, además de Bárbara y a Flor, que las veo acá. Nos ponemos una palabra, a la Marce. En emergencia. Emilia, salimos de la ausencia. Un minuto nada más, que alguien diga, antes que nos saque del ciberespacio, esta densidad conceptual ayuda a mirar las disciplinas desde otro lugar. ¿Se habían planteado alguna vez que estos significados únicos son únicos porque no nos educaron a ver otras cosas y que nosotras podemos hacer la diferencia? Una palabrita de alguien, por favor. Hola, buen día. Hola, Flor. Cortito, en mi caso nunca lo había visto y me resulta difícil ponerme, como que es un ejercicio, ponerme a pensar desde la biología, a ver cuáles son las ausencias, pero bueno, calculo que van a ir surgiendo, ¿no? Y vamos a ayudar también, vamos, ¿sí?
Claro, digamos que es difícil porque siempre nos lo han mostrado desde ese mismo lugar. Está muy naturalizado todo, o sea, de ahí, partamos de que como que lo que nosotros venimos viendo no logramos ver las ausencias porque está todo muy naturalizado, entonces es así. Como Bien. que va a costar un poquito. Bien. Está bueno, que la idea de que cueste está bueno, pero no por sufrimiento, sino porque es un ejercicio que nos compromete desde otro lugar. ¿Alguien más? ¿Se aprendió? ¿Estuvo muy denso? No, a mí me decimos gustó. ahí? Muy teórico. A mí Muy me bien. gustó. Muy bien. Al Me menos ayuda me a quedo Yo me quedo con Flor, que dice me gustó. El resto está perdiendo su oportunidad. porque una de las cosas que tampoco nos han enseñado y también es bien ideológica es a darnos permiso, ¿no? A darnos permiso para pensar que puede ser distinto, que puede ser diferente, que puede haber otra mirada. Bien, lo dejamos picando Bueno, para el martes y seguimos si quieren. Sí, Flor. cortito. A mí me ayudó mucho la charla con Daniela Ruiz, cuando ella dijo que en el tema de publicidades nunca aparecen las y los marrones. Y a partir de ahí yo empecé a prestar atención y es verdad, siempre aparece la típica familia, rubia, blancos, madre, padre, 2 hijos. Pero bueno, siempre se necesita alguien que te acerque ese conocimiento o esa palabra que te ayude a romper el esquema, porque no es bueno. una tarea que surge solo de alguien. Bueno, vos tenés un nene, fíjate las publicidades y los empaques de los pañales. Sí, todos rubios, blanquitos. ¿Cuántas quedan? Todo afuera. Perfecto. Dejamos el interrogante acá porque son 10:11 y seguramente alguien está pensando